Cuando tú escuchas la palabra o la frase emprender es una M, ¿qué te viene a la mente? ¿Puedo hablar con claridad? Y cuéntanos momentos de mierda que hayas vivido. No llegar a final de mes, no saber cómo le vas a pagar la nómina a la gente, no saber si ese día tú vas a cobrar. Pero tenía un tope, tenía un techo. Y aparte de ese techo de cristal de no poder facturar más porque tengo dos manos, pero hasta que no hemos pasado al digital no he podido ver la grandeza de poder llegar a muchas otras personas. Mira, el negocio este que tengo ya desde hace 5 años, lo voy a dejar porque quiero tomar este otro camino. Y en esta sesión de hoy es una sesión muy especial porque traigo a Tamara. Tamara es mi socia en la Escuela de Reflexología y hemos hablado de muchas cosas. De hecho, me gustaría resumirlo en 3 puntos principales, que es cómo dejar un negocio. Ella ha vivido una historia de dejar un negocio que no le hacía feliz y lo difícil que es esa decisión, así que si quieres escuchar o si estás en ese punto de es que esto no funciona y no sé qué hacer, te recomiendo que mires hasta el final. Luego hablamos también de cómo la reflexología puede ayudarte en algún momento de estrés, por ejemplo, cómo puedes autotratarte, y de hecho saca mi pie para tratarme. Y también hemos hablado de socios, ¿no? De cómo escoger un mal socio, cómo escoger un buen socio, las historias que hemos vivido tanto ella como yo con malos socios y cómo hemos decidido en estos momentos ser socias. Así que si también te sientes reflejado en esto, oye, cómo escojo un buen socio, creo que este capítulo es para ti. Así que adelante. Bienvenida, Tamara. Hola. Es un súper placer tenerte aquí. Muchas gracias. Por muchos motivos, hace ya años que nos conocemos, eres una excelente profesional, hoy nos vas a hablar de cosas muy interesantes, no solo de tu trayectoria, sino también de cosas que a cualquier emprendedor le van a venir muy bien, muy bien. Y no solo por la excelente profesional que eres, sino también porque además somos socias ahora. Que es un gran placer y un orgullo para mí. Vamos a hablar de esto también, ¿no? De socios, etcétera, que creo que es un tema interesante para charlar un ratito. Pero primero de todo, te voy a preguntar, cuando tú escuchas la palabra o la frase emprender es una M, ¿qué te viene a la mente? ¿Puedo hablar con claridad? Estamos aquí para eso, para Me contar viene más todo. la mierda que la maravilla. Ya. Pero tampoco es algo que podría dejar de hacer. Es curioso, ¿no? Yo siempre digo, creo que lo digo en todos los podcasts, me debo repetir un montón. Es curioso porque al final es como tener un hijo, ¿no? Hay días que dices, Dios mío, ¿por qué me he metido en esto? Pero es maravilloso, nunca tiraría hacia atrás. O sea, a mi hijo lo amo y emprender es... Siempre compensa. Sí. Y cuéntanos momentos de mierda que hayas vivido. No llegar a final de mes, no saber cómo le vas a pagar la nómina a la gente, no saber si ese día tú vas a cobrar, si ese mes vas a tener dinero para poder pagar a los proveedores, días que te levantas y la agenda está vacía, que no tienes trabajo, que no sabes si salir a buscar a la gente, si echarte a llorar y meterte en casa otra vez. Hacer la avestruz y meter la cabeza y Hay tierra, muchos trágame. días. Sí. Es una montaña rusa de emociones emprender, la verdad que sí. Y no le hemos contado a la gente a qué te dedicas, porque de hecho tú y yo tenemos un negocio, pero tú vienes de otro negocio que es en el que nos conocimos, ¿no? Cuenta un poco tu historia y cómo nos conocimos y cómo hemos llegado a ser socias. Si quieres yo también intervengo aquí un poquito, pero ¿a qué te dedicas, Tamara? Yo soy reflexóloga, pero me dedico a ayudar a los demás a vivir sin dolor. Yo estudié medicina y en la carrera vi que había muchas maneras más de ayudar que se quedaban un poco cortas con el desarrollo de la profesión como médico y decidí montar un centro propio, una clínica, con la que he estado 5 años ayudando a mucha gente, a muchos pacientes, pero llegó un momento con la pandemia en la que ya venía arrastrando problemas que yo no conocía, hasta que por suerte me metí en el máster en negocios rentables y empecé a ver problemas que había detrás que yo no había detectado, que podrían haber dado la cara mucho peor, pero por suerte pudimos parar a tiempo y ver que tampoco era el camino que a mí me estaba haciendo feliz, porque al final estaba todo el día en la ejecución y no en aquello que a mí me apasiona, que es tratar a mis pacientes y dedicarme a poder ayudar a más y más personas, y eso no era posible. Es curioso porque hace poco escuché a un gran emprendedor que decía, cuanto mayor es el propósito, más grande es el negocio, ¿no?
si tú tienes un negocio pequeño, al final tú tenías una clínica, es verdad que tenías 2 personas en el equipo junto contigo, ¿2 eran? ¿2 o 3? Llegamos a ser 5. 5 personas, imagínate. Sí. Pero ya está, o sea, ¿qué ibas a hacer? ¿Una franquicia? ¿Cómo podías crecer de esa manera, no? Pero yo creo que tu propósito era muchísimo más grande y ese negocio te quedaba pequeño. Y al final el destino, el universo, llámale como tú quieras, Dios, como le quieran llamar, a veces te ayuda a dejar aquello que no está en línea con tu propósito mayor para aquello a lo que tú has venido aquí a aportar al mundo. Y ha sido una oportunidad, ¿no? Porque ahora mismo, con lo que estamos haciendo en la Escuela de Reflexología, creo que va a dar un impacto tan increíble en el mundo. O sea, no hay un tope. Yo no le veo un tope. Cuando hablamos y planificamos, siempre pensamos en todo aquello que vamos a hacer, incluso otros países, ¿no? O sea, como ya pensamos a varios años, un poco sin planificar al 100%, ¿no? Y hemos estado juntas, hemos estado planificando sin planificar al 100%, pero sí, claro que sí, soñando ya de qué grande va a ser esto, ¿no? Qué grande está siendo ya y qué grande va a ser esto. ¿Cómo has vivido tú ¿no? Pues esa historia del cambio de un negocio a otro? Yo daba clase, mi intención era poder seguir tratando a los pacientes, que es al final lo que a mí me llena, el saber que la gente está encontrándose mejor, pero tenía un tope, tenía un techo. Y aparte de ese techo de cristal de no poder facturar más porque tengo 2 manos y por mucha gente a la que contrates también suben los costes, la única oportunidad real era poder formar a más profesionales y empecé a dar clases en el centro físico, pero hasta que no hemos pasado al digital no he podido ver la grandeza de poder llegar a muchas otras personas. Lo que pasa es que la decisión es muy difícil, porque dejar un proyecto que te ha costado mucho trabajo, esfuerzo, tiempo y dinero montar y decidir dejarlo todo para poder emprender en algo que tienes la sensación y tú sabes que tienes el convencimiento de que va a ir bien, pero es lanzarte al vacío. O sea, ¿cómo una persona decide, mira, el negocio este que tengo ya desde hace 5 años, lo voy a dejar porque quiero tomar este otro camino? Porque además era un negocio que el último año creo que facturaste más de 100.000 euros. O sea, que era un negocio que seguía facturando más. Después del máster recuerdo que pues, aumentamos... ¿Cuánto aumentaste facturación después de...? Yo tripliqué la facturación mensual en los 2 primeros meses del máster. Claro. O sea, es un negocio que podía seguir creciendo. Bueno, tenía un tope, ¿no? Pero ¿cómo decides? Mira, pese a que estoy facturando más, pese a que me están enseñando las estrategias para crecer más, este no es el camino. ¿Cómo uno decide poner fin? Esto debe ser como divorciarse. ¿Cómo uno decide? Se acabó. Hasta aquí hemos llegado. No es fácil. Primero, hay muchas señales de que tú llegas a casa y no eres todo lo feliz que sabes que deberías. Te llevas problemas a casa que no deberían de ser tanto problema. Pero en mi caso fue un golpe de la vida que te empuja a ver que aquello no funciona. En mi caso tuvo que ser perdiendo a mi madre, pero aquello me hizo ver cuando enfermó que yo no era feliz y que por mucho que quisiera, y aunque las cosas hubieran salido de otra manera, yo no quería volver a estar allí. Y aquello sí que me hizo darme cuenta de que tenía que tomar el camino que yo ya sabía que tenía que tomar, pero era muy difícil tomar aquella decisión. Y recuerdo, y de hecho a ella se lo dije, que tú ya me advertiste, de que lo mejor era intentar iniciar el camino por un sitio que realmente me llenase. Pero ese salto era tan difícil que cuando hay otras cosas en tu vida que priorizas, te das cuenta de que tienes que vivir en propósito o que la vida no es tanta vida. Ya. Me emociono, ¿no? Pensar que... y tenía como los ojos un poco llorosos ya. Me emociono pensar que... ¿por qué a veces necesitamos un golpe duro en la vida para darnos cuenta, ¿no? O sea, la gente que tiene, por ejemplo, esas experiencias cercanas a la muerte, ya no el fallecimiento de otra persona, sino hay gente que tiene cosas muy fuertes. O sea, he estado a punto de morir. Puede ser una enfermedad o cualquier experiencia cercana a la muerte. De repente la mayoría de personas cambian su vida radicalmente. Cambian relaciones, cambian su trabajo, cambian todo. Porque al final la inercia, ¿no? Como que nos va llevando y estás en algo que no te hace feliz, pero te aferras a eso por la fuerza, ¿no? Y antes hablamos de esto en la comida. Cada vez que tú le ponías fuerza, salían las cosas, facturabas más, venga, fuerza, fuerza, fuerza. Y por la fuerza tú puedes montar un imperio si quieres, ¿no? Podrías haber montado un imperio con el camino que tenías, pero es tan cansado, te provoca infelicidad, que cuando estás en propósito todo sale como mucho más fácil, ¿no? Desde que estás en propósito no sientes como que todo fluye, es mucho más fácil. Las oportunidades se presentan solas. De hecho, con la escuela hemos tenido cosas que se han presentado solas, ¿no?
poder tener una certificación oficial de una asociación. Ahora estás también pues, con tema universidades, a ver si sale por ahí cosas muy bonitas. Y todo esto sale... Casi solo. Casi solo. A ver, no digo que no haya esfuerzo, ¿no? Que también hay que trabajar, no es que te lo planteen aquí en una bandeja de plata, pero sí que sale mucho más fácil. Habiendo tenido las estrategias como yo ya las tenía, nunca hubiéramos podido llegar a donde estoy ahora, que estoy realmente donde sé que tengo que estar. Y aunque el negocio funcione, y es verdad que al final pones dinero de tu bolsillo, le echas más horas, al final todo emprendedor trabaja muchas más horas que si trabajara por cuenta ajena, pero porque es lo que te gusta y a mí me llenaba. Pero no era todo lo que yo quería. Al final te encierras en el día a día y las tareas administrativas o el estar preocupado por no llegar a final de mes, al final eso también afecta a la energía. Y si no es donde tienes que estar, no levantas cabeza. Yo también creo que es un tema totalmente energético. Cuando, o sea, es que la vida quiere que estés donde tienes que estar. Si tú no estás en el lugar apropiado, la vida se encarga de darte señales constantemente. Lo que pasa es que vamos como ciegos, vamos con mucha mente, vamos todo el día por la fuerza, ¿no? No con el poder, sino con la fuerza, esforzándonos. Nos han enseñado toda la vida que las frases de que se levanta pronto por la mañana, Dios le ayuda, todo es como esfuerzo. Y yo cada vez pienso menos que ese esfuerzo. Cuando le digo a la gente, es que ahora mismo no siento que haya un esfuerzo. O sea, yo trabajo mucho también, ¿eh? Estamos aquí, llevamos todo el día, ayer vine aquí a grabar, pero lo hago con mucho gusto, todo muy fluido. Es un esfuerzo diferente, ¿no? No es un esfuerzo de... El lunes debería de ser el mejor día de la semana. Y cuando llega el domingo por la noche y no puedes dormir, es que donde vas mañana no te gusta. Claro. Y eso empieza a dar notas. Y más yo que me dedico a la salud, el cuerpo empieza a reaccionar de formas que sabes que hay algo que no va bien. Y hasta que no ves qué es lo que realmente importa en la vida, y no tiene que ser a través de cosas tan terribles, pero da igual, tienes un hijo y te cambia la vida, y te cambia la perspectiva. Sí. Y decides que tus prioridades son otras, y que no puede ser que estés remando tanto por algo que no termina de ser como tú quieres. De hecho, ahora es mucho más fácil mi vida y poder viajar o ver más a la familia, que al final la tengo más lejos. Y esto es gracias a poder pasar el negocio físico al online, cuando yo era de las escépticas que pensaba que si te dedicas a dar masajes en los pies, ¿cómo lo vas a hacer a distancia? Lo típico, ¿no? Todo el mundo, no, mi negocio no se puede pasar al online. Todos los negocios pueden pasar al online. Siempre hay una manera así. Sí. Recuerdo, hay una frase de Steve Jobs, no recuerdo la frase exactamente, pero decía algo así, ¿no? Como que si cada día, si llevas varios días, te levantas y sientes que donde estás, o sea, que no te ilusiona, es momento de cambiar. A veces no es cambiar de negocio, puede ser embarcarte en otro proyecto, ¿no? Dentro de tu misma empresa, pues liderar otro proyecto, poner más el foco en otra área y delegar aquella que te está provocando sufrimiento o que te está provocando infelicidad. Aunque la mayoría de veces la solución sería como cortar por lo sano. Y en tu caso fue bastante así, fue como de un día para otro. Casi de un día Buscaste para otro. la manera de hacerlo como más progresivo, pero finalmente fue como o lo hago ahora o no. Yo me puse una fecha límite y al final cuando tienes un deadline parece que la vida te empuja a que sea así. Yo intenté hacerlo con un traspaso, intenté hacer las cosas todo lo paulatinas que podía, pero el cuerpo ya empezó a decirme que aquello no funcionaba. Hasta que llegó un momento en el que no podía tratar a pacientes porque era yo la que se echaba a llorar en las sesiones. Y aquello ya me indicó que no podía seguir así, ya no solo por mi bien, sino por el de la persona que tenía enfrente. Claro. No puede venir un paciente a escuchar mis problemas. Yeah. Y era una situación muy complicada. Entonces decidí cerrar y poder dedicarme, cuando cogí un poquito de fuerza, a lo que realmente quería, que era enseñar a que otros profesionales puedan ayudar tanto a las personas desde distintos puntos del mundo, no solo la gente que vive a mi alrededor. Y lo que hablamos, ¿no? Que la vida te lo pone fácil. De repente tú dejas eso, yo te propongo ser tu socia, poner una inversión inicial para llevar esto a algo muy grande. Hacemos el primer lanzamiento, o sea, ya habías hecho lanzamientos anteriores, pero el primer lanzamiento, nada, invertimos creo que 5.000 euros o algo así. No llegó. No llegó a 5.000 euros, 4.700, algo así, en inversión para probar, era un test. ¿Y cuánto se facturó? 33.000. 33.000.
Y ahí fue como, ok, aquí hay un negocio multimillonario. Y en eso estamos, en llevar la reflexología a todas las personas, ¿no? Seguramente mucha gente que nos está viendo no entiende qué es reflexología. ¿Podrías explicarlo así brevemente? Y les vamos a dar algunos tips para ellos, para cuidarse también, sobre todo para emprendedores que estén pasando por un proceso más estresante o a veces hay momentos, picos de estrés, ¿no? Vamos a intentar ayudarles. ¿Qué es la reflexología? La reflexología es tratar cualquier tipo de patología, sea física o emocional, a través de los pies. Todo se ve en los pies. Cualquier dolor que se tenga en el cuerpo físico, de dolores de cabeza, de dolores menstruales, de problemas de dolor de espalda, se pueden tratar, aliviar e incluso que remitan del todo si no hay una lesión grande, pero también todo lo que tiene que ver con la parte más emocional, el estrés, la ansiedad, el insomnio. Todo tiene un origen emocional que desencadena un problema físico, la mayoría de las patologías son así, y si conseguimos que esa emoción no llegue a enquistarse y a derivar en una enfermedad, podemos hacer que las personas vivan mucho mejor, pero que no desarrollen ciertas enfermedades también. Y todo a través de los pies. Es curioso porque la mayoría de gente no sabe que, primero, no sabe que las emociones se sienten en el cuerpo físicamente y que por eso desarrollas enfermedades. Y esto no es algo que, digamos, las personas que creemos en lo que sea, sino que los médicos, o sea, cuando hablan de cáncer, por ejemplo, hay varios tipos de cáncer. El genético, el que viene de una emoción o de un trauma, o sea, que los médicos lo reconocen. Y la reflexología es muy curioso porque hace un momento que estábamos aquí, Tamara ha estado tocando mi pie para ver cómo estaba cómo estaba yo, y ha acertado muchas cosas. Y luego también con otra persona que estaba aquí, de repente ha acertado cosas como tienes un problema en la muela de la arcada de abajo derecha, y ella, sí, tengo una muela que me tengo que ir a quitar, pero todo viéndolo desde los pies, no la he visto la boca. Es que se ve todo. ¿Qué más le has visto? Tienes quistes en el pecho. Sí. Y ella, sí, tengo quistes en el pecho. Sí, es que tienes unas bolitas aquí y tal. O sea, ¿cómo puedes saber eso? Es que es muy fuerte. Te quedas como... Eso se aprende igual que cualquier cosa. Todo está en regiones que están localizadas en el pie. Cuando aprendes dónde están esas regiones y qué relación tiene con los órganos que hay ahí, empiezas a ver todas las patologías que puede haber física y emocionalmente, porque cada una se reparte en un pie. Y es fácil, aunque parece muy complicado, y se puede tratar para aliviar esas molestias que pueden tener. Me ha dicho, mira esto, uy, ¿cuánto pipí tienes aquí? Y en el momento he pensado, pues no sé si tengo tanto. Me he levantado y digo, sí. Digo, tengo que ir al baño, tengo pipí, sí, tengo pipí. Y todo era porque se veía ahí hinchadito como la cantidad, o sea, cuanto más hinchados, porque más cantidad de orín tienes en la vejiga. Se puede ver que acabes de ir a orinar o que la vejiga esté tan llena que el músculo se expande, y eso se ve en el pie. Todo se ve. Y la reflexología es una ciencia ancestral, ¿no? Sí, viene de los antiguos egipcios. Ya hay además inscripciones en las mastabas, en las paredes de los templos, donde se ve cómo a los faraones se les hacía reflexología, y además se hacía con el mismo principio de Hipócrates de ayuda sin hacer daño. Y es lo que hoy en día mantenemos para poder ayudar sin dañar. Que muchas veces, y además una medicina también preventiva, ¿no? Que muchas veces es como hasta que no tienes la enfermedad súper desarrollada nadie hace nada. Y luego te dan una pastilla que te jode otra cosa, y así vamos. Uno de nuestros propósitos con la Escuela de Reflexología es ayudar a personas que les gusta ayudar a otras personas a que encuentren una profesión en la que dedicarse. Y es que es curioso que hay muy pocos reflexólogos, pero o sea, es algo demandado. Yo, por ejemplo, me gustaría tener a alguien cerca de donde vivo, de mi casa, para poder ir. Hoy has estado tocando el pie y pensaba, tengo que buscar un reflexólogo, pero es que no hay. No. En España no los hay. Antes preguntabas por la ciencia. Esto está reconocido como ciencia, pero por desgracia en España todavía no, y hay otros países donde tampoco, porque se reconoce como una pseudociencia. Pero países como en Francia o en Suiza se utiliza, aparte de en China es muy habitual hacer reuniones incluso de empresa mientras te están tratando los pies en vez de irte de comida como hacemos aquí. Pero en Francia yo he visto cómo se hacen diagnósticos de lo que parecía una apendicitis tocando la parte del pie, haciendo en el box antes de entrar a urgencia para poder derivarte al médico. Y yo he visto como a una chica le decían, no te preocupes, que lo que tienes son gases, no es apendicitis, y evitar tener que meterla en quirófano.
De hecho, ¿cómo llegas tú a estudiar reflexología, ¿no? Porque tú estudiaste medicina y llega un momento que dices, esto no. Yo me la encontré de casualidad. Estaba haciendo la rotación en el hospital y había una planta donde están los pacientes ingresados, y especialmente a lo oncológico, que había personas que estaban a los pies de la cama sentados haciéndoles algo en el pie. Y el paciente estaba tumbado, durmiendo, mientras yo veía personas que iban vestidas de calle, con lo cual no eran sanitarios, que estaban tratando en el pie. Y pregunté a las personas con las que estaba haciendo la residencia y me dijeron que lo que estaban haciendo se llamaba reflexología, o le llamaban así, que no sabían muy bien cómo iba el tema, pero sí que habían visto que por las pruebas que hacían después a los pacientes mejoraban de las patologías que tenían. Entonces, algo bueno estaban haciendo, como malo no era, les dejaban y se hacía en el hospital. Entonces, yo que estaba estudiando, estaba en aquel momento en tercero de carrera, me di cuenta de que había algo que estaba relacionando todo lo que yo estaba aprendiendo y viendo en pacientes con algo que se veía en la planta del pie. Y de ahí empecé ya a indagar y a estudiarlo. Y es verdad que no los hay. Hay muy pocos. De hecho, es uno de nuestros propósitos, ¿no? Si alguien quiere emprender, es una muy buena profesión si te gusta esto, ¿no? Al final no hay que dedicarse a algo solo porque haya demanda, sino porque lo sientas y porque te guste y porque te gusta ayudar a los demás desde esta área más de la salud, ¿no? Pero bueno, que si alguien está pensando en emprender, que siga a Tamara, y si le gusta el tema de salud y ayudar a los demás. ¿Cómo decides montar un negocio? Porque claro, una cosa es estudio medicina, luego me pongo en la reflexología. ¿Y cómo decides montar un negocio la primera vez que...? Yo sabía que la medicina, tal y como hoy en día se desarrolla en España, no termina de eliminar la patología del paciente. Trata el síntoma, pero no trata el signo que lo está produciendo. Se quedaba corta. Cuando empecé a ejercer más en la medicina, vi que había partes donde no podía meterte, porque si te dedicas a la traumatología, si es de digestivo, lo tienes que derivar a un especialista. Y sin embargo, como ya había estado estudiando reflexología, vi que desde otra parte de lo que es medicina también, porque es medicina en los pies, puedes tratar todo lo que le pasa al paciente y llegar al origen de lo que le estaba pasando. Entonces me vi un poco fuera del sistema, sabiendo que lo que yo quería era ayudar a esas personas, pero el sistema no me dejaba hacerlo hasta donde yo quería. Y la única manera era emprender. Realmente yo tuve un año donde me fui a estudiar, me fui a vivir a Suiza y estuve allí trabajando y viendo cómo se hacían las cosas, y el sistema sanitario de allí es muy diferente al español, pero vi que la reflexología, ¿no? En el sí, sistema sanitario de Suiza. Sí, y te derivan al reflexólogo. Es un país muy desarrollado, de hecho solo vive gente con poder adquisitivo muy alto, Sí. y tienen la reflexología, o sea que la gente que se piense que es una pseudociencia, nada más lejos de la realidad. Allí es muy común, igual que en Francia, pero en Suiza todo es 3 veces más. Y un médico en Suiza cobra 15.000 euros, cuando aquí pues, el sueldo medio de un médico son 5 o 7.000 si hace muchas guardias. Y es verdad que todo también es más caro, pero que al cambio el poder adquisitivo es mucho mayor, y ellos además están acostumbrados allí a tratar todo lo que tiene que ver con la parte preventiva. Entonces van mucho al reflexólogo, llevan a los niños para que no acabe desarrollando ciertas enfermedades. Como vi que aquello allí era algo tan común, yo quería poder hacer eso. La única forma de hacerlo, pues como nos pasará a todos, si algo no existe, o lo tienes que crear tú o se queda sin existir, y decidí venirme para acá y abrir una clínica donde poder hacer lo que yo quería. Hasta ahí te diste cuenta que se te quedaba corto, que tu propósito era Aquello mucho más también. grande. Es que es muy difícil, porque si no hay reflexólogo, yo solo puedo tratar a las personas que vienen donde yo tengo mi clínica y tratar por tiempo a quien puedes tratar. Entonces, la única manera de poder expandirlo y formar a otros profesionales es a través del negocio online. Y además recuerdo que tú a las personas que trabajan contigo les enseñabas reflexología, porque encontrar reflexólogos era muy difícil. Es imposible. Las personas que se forman en reflexología tienen ciertas nociones, pero han hecho cursos introductorios, no para poder dedicarse a tratar una patología compleja, sino pues te enseñan puntos de relajación. Vamos a enseñar lo que se puede aprender en un curso que se suelen hacer en unas horitas. Entonces no hay profesionales en los que yo pondría las manos de mis pacientes para que traten. Necesitamos más. Habrá muchos, de hecho ya lo está viendo y habrá más. Vale, hay alguien que nos está viendo aquí, algún emprendedor, que dice, o sea, es muy común que los emprendedores tengan estrés. Estrés y ansiedad es una de las peores enfermedades que hay, porque ya sabemos que el cortisol sube y genera muchas enfermedades. Imagínate que hay alguien que nos está viendo que dice, ok, si esto es tan milagroso, yo tengo estrés, ¿cómo podría
no sé si eliminar el estrés, ¿no? Pero reducir el estrés desde los pies. O sea, primero, desde dónde se ve, que creo que es un buen ejemplo, porque yo he salido con estrés hoy, me lo ha dicho ella, y yo, sí, tengo estrés, Dios. Puede ser, porque tengo como una semana y media ahora hasta irme a México y tengo que acabar muchas cosas antes de poderme ir. Entonces, o sea, cuando hay un deadline de algo que tienes que acabar muchas cosas y eso genera estrés, aunque tú no lo sientas, o sea, que podría ser. Acabo de llegar de vacaciones y no sé cuándo se verá este podcast, de aquí a unos meses, pero ahora mismo acabo de llegar de vacaciones y veo mi agenda y he sido como, Dios mío. El estrés no tiene por qué ser malo. El problema es que ya empiece a generar otro tipo de problemas. En tu caso, por ejemplo, que no identificabas que lo tenías, lo que las personas si lo prueban en casa van a notar es que tú no te sentías estresado, pero cuando haces esto te sientes más relajado. ¿Esto cómo puede ser? Si yo no estaba estresada. No eres consciente hasta qué punto, cuando hemos terminado, te sentías más tranquila. Yo estoy súper relajada, estoy en una nube y hace rato que ha pasado. Pero no sentías ese estrés. ¿Cómo lo pueden...? Venga, yo te presto mi pie. He dicho, lo siento si está un poco sucio y tal, porque no estaba previsto esto. Me he duchado antes de venir a este podcast, lo aseguro. Pero bueno, al final estamos en verano y caminas por la calle. Vamos a ver este pie. Pero me voy a tirar más adelante. Vale, a ver. Nosotros vemos en la parte derecha del pie, nuestro pie derecho, indica la parte emocional y cómo eso nos está afectando. Y en nuestra parte izquierda vemos la somatización física. Se debe de hacer esto que vamos a hacer en los dos pies, da igual por cuál empieces. Okay. Lo que nosotros vemos es cómo está la zona del sistema nervioso central que se identifica en la cabeza, que es el dedo gordito. Y lo que estaréis viendo es que aquí hay algo que no debería de estar y aquí hay otro bultito que tampoco debería de estar. Cuando nosotros tenemos la cabeza con muchas cosas que nos están rondando, al final esto se inflama. La manera de tratarlo, y nosotros mismos lo podemos hacer, con un poco de aceite, incluso aceite de oliva si tenéis en casa, o aceite de almendras o el aceite que utilicéis para el cuerpo, se pone un poquito en las manos, yo lo voy a hacer sin él, pero se hace igual. Lo que hay que hacer es sujetarnos nuestro pie y siempre lo más importante... un poco incómodo esto. Esto o sea, sí. Esto no es lo cómo se debería tratar, pero bueno, ha sido un poco así improvisado. Sí. Para que lo sepáis, lo que hay que hacer es tratar siempre hacia abajo. Es lo más importante. Ir haciendo este movimiento, y a vosotros mismos lo podéis hacer si giráis el pie, para que vayamos eliminando toda esa inflamación. Simplemente es hacer este movimiento. Esto es lo más sencillo. Y si os lo pueden hacer mejor, porque esto es una maravilla. Es verdad que cuando tratamos con reflexología hay 3 o 4 movimientos más, pero esto, que es muy sencillo y muy simple, va a hacer que las personas se encuentren mucho más relajadas. Lo más importante es que sea siempre hacia abajo. Okay. Y entonces los 2 deditos gordos, eso es. Empiezas por uno y luego el otro. Cosa de unos 30-40 segundos por cada dedo. Okay. Y si se puede, lo mejor es hacerlo antes de ir a dormir, para dormir del tirón, que ahí es cuando nuestro cuerpo está reparándose y está eliminando todo aquello que nos sobra. De hecho, esto se lo hago yo a mi hijo para que se quede más tranquilito para dormir y funciona, es un milagro. Me lo pasó Tamara un día por WhatsApp porque a mi hijo le cuesta mucho dormir. O sea, ella sabe que siempre me quejo, no me gusta quejarme, pero sí que hablo de esto, de que es imposible. O sea, hay días que es una hora de duérmete ya. Se hiperactiva por la noche, ¿no? Y cuando le hago esto es una maravilla. Se queda así como súper relajadito, como mirando a la pared. Solo si paro me dice, mamacito, que es masajito en su idioma, mamacito. Y sigo. Es una maravilla. Y a mí me ha dejado esto, o sea, ha sido un momento, pero me ha dejado relajadísimo. Se nota mucho. No hace falta tener ningún tipo de conocimiento para poder tratar, lógicamente sí, pero para poder hacer este tipo de truquitos, simplemente es hacerlo en el sentido correcto y se nota muchísimo. Y las personas que nos ven, ¿tú recomendarías que vayan al reflexólogo cada cuánto? Depende de lo que les pase. Esto es dependiendo de cada cuánto vas al médico. Si no te pasa nada, deberíamos de ir como mínimo cada 2-3 meses, como máximo 6, a hacernos una analítica. Yo lo que recomiendo... Nadie va, pero deberíamos de ir. La reflexología se recomienda, si no te pasa nada y es por gusto, hacer por lo menos una sesión o un par al año para hacer un poco testeo de que esté todo bien, porque hay ciertas patologías que si se están gestando todavía no han dado la cara y podemos identificarla y evitar que lleguen a ser un problema. Siempre se ve cualquier cosita que nos pase y se puede mejorar y tratar. Entonces, si no te pasa nada, un par de veces al año sería lo recomendable. Y luego depende de la patología. Es como cuando te tomas el antibiótico. Si te tomas solo una pastilla no te va a hacer nada. Si hay alguna patología más severa, necesitas un periodo para que tu cuerpo se vuelva a estabilizar. Hay que hacer un poco chequeo primero y ver qué pasa ahí.
Y quiero puntualizar que esto lo hace mucha gente. De hecho, tú tratas a mujeres de famosos, o antes me has comentado, igual no se puede decir aquí, ¿no? Pero que hay gente como VIP, ¿no? Very Important People, que contratan los servicios de reflexólogos para tratarse y también, supongo, de forma preventiva, ¿no? Para ver pues, qué pasa. Sí, para saber qué les pasa, para tratar mucho a niños, a sus hijos, para tener más control sobre la salud y para poder prevenir. Hay personas que lo que necesitan, mujeres que están buscando quedarse embarazadas y tengo muchas pacientes que han dejado tratamientos de fertilidad porque se han cansado en los periodos en los que están y con el tratamiento de reflexología y con la limpieza que se hace se han quedado embarazadas. Bueno. Tratamos el útero, volvemos a poner otra vez todo en marcha y hay muchas personas que son muy conocidas, que han reconocido abiertamente que se tratan, pero aquí todavía hay una falta de conocimiento que nos hace pensar que esto es una cosa como de brujas. Sí. Y parece que te van a juzgar si hablas de que te tratas con reflexología, pero es mucho más común de lo que se piensa. Y ojalá cada vez lo sea más, la verdad. Y de hecho tu misión está clara y es mucho más, la misión de la escuela es mucho más que vender certificaciones a la gente, sino que hemos hablado de cosas muy profundas, ¿no? De cómo introducir la reflexología en instituciones públicas, cosas que no generan dinero a la empresa, pero que generan un impacto en la sociedad muy, muy grande y yo creo que, vamos, que el propósito es tan grande que lo conseguiremos. Para mí es importante porque cuando mi madre estaba ingresada no podía dormir por la noche. Y uno de los problemas que tenía precisamente era en el hígado, con lo cual no se le podía dar más medicación para no sobrecargar su sistema. Y yo la trataba todos los días con reflexología y dormía del tirón, no se despertaba y mejoraba también en el estado anímico. Y de ahí muchas de las enfermeras me comentaban, y de los enfermeros del personal que había en el hospital, que querían aprender qué era eso, porque si se le podía evitar dar más medicación o ya estaban saturados de medicación a esos pacientes, esto podía hacer que con una cosa muy rápida y muy sencilla pudiera mejorar su calidad de vida. Deberíamos todos de poder tener acceso a esto para que, igual que hace muchos años la fisioterapia no estaba reconocida y hoy en día quien no va al fisio y te lo recomiendan desde el médico, esto acabará siendo así también. Eso espero. A la mano de todos. Que llegue a todo el mundo. Vamos a hablar de socios, ¿no? Porque es un tema interesante, ya que el podcast pues no bueno, estás tú como socia, eres la primera socia que viene al podcast, o sea, iré trayendo a más personas de las cuales soy socia, pero yo recuerdo haber dicho hace años que nunca más tendría un socio. Interesante. Y quería preguntarte, y esto es una conversación así abierta, que no hemos hablado tú y yo detrás de cámaras, pero ¿tú alguna vez has pensado que no querías tener socios? Sí. Yo dije lo mismo que tú. Mira qué bien. Nunca más. Mira, pues aquí estamos dándonos la mano de socias. Nunca más. Nunca más. ¿Habías tenido socio antes? Sí. ¿En otro negocio? Sí. ¿Y cómo salió la cosa? Pues muy mal. Tanto como para no volver a desear tener a nadie cerca con quien tener que compartir el tomar decisiones. Horrible. ¿Y era otro negocio que no era la...? Sí, era anterior a mi clínica. Okay. Sí. Ya, cuando tienes una mala experiencia es muy difícil. O sea, mi experiencia, de hecho, es que cuando tienes una mala experiencia, valga la redundancia, te generas como un escudo, ¿no? Ya no quiero nunca más esto. Y no significa que eso sea malo, significa que es una experiencia de la cual tenías que aprender. Y en mi caso he tardado muchos años. Tuve un socio, luego tuve una persona que le dio unas participaciones de mi empresa hace bastantes años, estuvo unos meses, luego se fue por su propio pie porque montó otra cosa y fantástico. Y luego era como, no, yo socios no, ¿por qué? ¿Para qué? Pero es verdad que ese aprendizaje está fantástico porque ahora sabemos exactamente lo que no queremos en un socio o en una socia y ahora sé perfectamente que para crecer yo sola no puedo hacerlo todo, ¿no? Es imposible, o sea, yo no podría montar tantos negocios sola. Necesito de personas de confianza en las cuales poder contar o personas a las que apoyar, ¿no? Con mi conocimiento para que crezcan. Y en este caso nuestra relación pues se remonta hace años ya, ¿no? 3 años ya. 3 años ya. Entraste como alumna del máster, luego en mi mastermind. Yo he visto todo, ¿no? Y me costaría asociarme, aunque lo he hecho en alguna empresa últimamente, con personas que casi no conozco, pero son empresas que no hay decisiones, no hay, ¿sabes? No sé. No hay chicha detrás. Sí.
Pero si no, es verdad que tienes que conocer a la persona. Te tienes que fiar mucho. Sí. Al final es como un hijo. Sí, bueno, es una especie de casarse, ¿no? Porque hemos firmado un contrato Sí, y pone nuestro nombre ahí, uno al lado del otro. Entonces es como un matrimonio. por eso. Esto es Y- como la criatura que ha nacido de ahí. Y yo siempre digo que hay desavenencias y no pasa nada. O sea, seguramente llegará el momento en el que no estaremos de acuerdo con algo. Por suerte soy muy flexible y Yo también. Y tú también eres muy flexible, entonces no creo que haya ningún problema, pero a veces pasa. Pero es parte de, ¿no? del proceso de... Tampoco con tu pareja estás de acuerdo en todo. Y lo mejor, de hecho, es expresarlo. No callarlo, que se quede ahí como enquistado, sino expresarlo para poder llegar a una conclusión. Es verdad que también tenemos muchas herramientas de desarrollo personal y esto para mí es importante, ¿no? Cuando te asocias con alguien, ver cómo está su nivel de conciencia y su desarrollo personal, porque eso dice mucho de lo que va a pasar luego. Que una persona que no puede gestionarse a sí misma o que su nivel de conciencia es muy bajo, al final la empresa es un reflejo de la persona, ¿no? Si las dos personas tienen un nivel de conciencia alto, el negocio en sí como que chupa esa alma, por decirlo así, de las personas y tiene esa misma alma. Si la persona que lo monta no, pues el negocio no. Malamente. O sí, pero... O sí, yo conozco gente que es despreciable, vamos a decirlo así claramente, y tiene negocios multimillonarios, pero luego su vida es despreciable. Y el negocio tiene muchos problemas, genera muchos problemas. Igual lo de fuera se ve muy bonito, ¿no? Los millones, el no sé qué, el Ferrari, todo se ve muy bonito, pero luego por dentro hay que rascar un poquito, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que solo me asociaría con personas que sé que el nivel de conciencia es alto. No sé qué opinas tú de esto. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo decidí que no me asociaría nunca más con nadie más. Y esta cosa de nunca digas de este agua no beberé, porque yo agradezco la situación que viví, porque al final te ayuda también a crecer como persona y te lleva al punto donde después puedes estar. Pero efectivamente hay un tema energético y es muy difícil ponerse de acuerdo a veces con cosas, con puntos de vista muy distintos, porque no te imaginas lo que hay más allá. ¿Cómo podríamos haber pensado en esa expansión internacional si queremos tener un negocio local? Es muy difícil. Entonces, creo que es mucho más fácil ponerse de acuerdo cuando tienes esa herramienta, porque al final es llegar a un punto de entendimiento, no es aquí se hace lo que yo digo, porque para eso pues efectivamente no te asocies, Exacto. porque no quieres crecer tampoco, no te dejas ayudar. Y eso es muy importante. Aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Nosotros ahora, creo que esto te lo he contado, nosotros en la empresa principal, en Bizcool, estamos en el proceso de ser empresa TIL, creo que lo conté el otro día, sí. Una empresa TIL no hay jerarquías, no hay jefes. Ni siquiera el CEO en sí es un jefe. Todavía se le dice CEO porque no han encontrado un mejor nombre para llamarle, pero a veces puede ser que tu equipo tome decisiones y tú no puedes decir... O sea, hay controles, ¿eh? No quiere decir que cualquier persona pueda hacer lo que quiera, pero no es el jefe que dice, no, esto se hace así porque yo quiero, porque yo soy el que mando, ¿sabes? Que no tiene ningún sentido, porque al final las personas que están trabajando en el campo, digamos, con los clientes, etcétera, tienen mucha más información que el que supuestamente está arriba. Que estás ahí vigilando todo desde arriba, pero no ves los detalles. Tiene mucho más sentido que tomen decisiones las personas que están en el día a día que no tú, que no tienes toda la información y que es una carga enorme, ¿no? Entonces, esta frase que acabas de decir me recuerda mucho al proceso que estamos viviendo nosotros de convertirnos en una empresa TIL, que es, no hay jefes, damos por hecho que las personas quieren trabajar bien, damos por hecho que las personas se merecen nuestra confianza y todas son dignas de nuestra confianza, de pensar lo mejor de ellos. ¿Que puede salir una manzana podrida? Por supuesto, pero también lo va a haber si no confías en la gente, ¿no? Entonces, yo creo que el valor de la confianza es súper importante en una empresa, con el equipo, con la familia que se genera y también con los socios, ¿no? No es yo, porque yo tengo más acciones, que en este caso no es así, que estamos a igual, como iguales, pero porque, imagínate, yo tengo más acciones, mando más, y va a ser lo que yo diga. O porque yo soy la fundadora, en este caso tú eres la fundadora, porque yo soy la fundadora, tiene que ser así. Pues, no sé, lo mejor es llegar a un acuerdo, ¿no? Llegar a Al final, si quieres que las cosas crezcan, tienes que dejarte aconsejar también. Y ese del que hablas que está arriba no tiene la sabiduría absoluta de todo lo que pasa y también se equivoca como persona. Si no te dejas aconsejar por quien sabe más que tú, tampoco vas a poder salir de ahí, no vas a poder crecer.
Yo recuerdo cuando entré en el Mastermind, que lo hablábamos, que yo te decía, creo que estoy fuera de lo que se ha generado porque llevan más tiempo que yo, me siento perdida. Y recuerdo perfectamente que me dijiste, no así, pero al final cuanto menos sepan mejor, porque más rápido vas a aprender de aquellos que saben. Claro. Si ese que no sabe es el que dirige la empresa, mal. Ya. Sobre todo si no se deja aconsejar. Pero para mí es fundamental en el tema de los socios poder irte a dormir tranquilo. Saber que, igual que en un matrimonio, estás regando Confianza. por el bien común de ese niño que crece para que lo mejor sea lo mejor para la empresa, no lo mejor para uno o para otro. Exacto. El bien común. Al final, los matrimonios que no funcionan es porque hay una desconfianza absoluta en el otro. Puede ser que no haya honestidad, entonces la desconfianza tiene un sentido, ¿no? Pero que las decisiones que no vayan alineados, y yo creo que ahí también no es solo es confiar, sino que tiene que haber, oye, ¿qué queremos, no? Nosotros, antes de firmar en un notario, hemos hecho un pacto de socios donde qué esperamos de cada una, a dónde va a llegar esto, tenemos un poco una visión compartida de lo que queremos, porque si ya antes de empezar, y esto lo recomiendo a cualquier emprendedor que nos vea, tú no te asocias con una persona sin saber a dónde queremos llegar. De hecho, una de las empresas de las cuales soy socia, ahora somos 4 socios y uno se unió a última hora porque sustituyó a uno que había al inicio. Cuando él hablaba de la empresa, nos descuadraba lo que decía, el proyecto que estábamos montando todos juntos, nos descuadraba lo que decía porque era como, ¿realmente queremos esto? Yo creo que no queremos esto, si en realidad lo que queremos es esto otro. Entonces nosotros por detrás hablamos de, ¿queremos esto? No, es que va a haber un problema, si nos asociamos va a haber un problema futuro. Él quiere esto y nosotros queremos esto. Al final se habló con la persona, no hubo ni enfados ni nada, fue todo muy soft porque, vale, no queréis esto, yo sí, entonces no podemos ser socios. Finalmente pues la persona se retiró y nosotros tenemos la empresa con un poco el objetivo que está súper plasmado, sabemos lo que queremos a tantos años, todo como estamos muy alineados. Entonces no hemos mentido a nadie, es cada año por estar aquí, hay esta inversión, este es el objetivo, o sea, que quede todo plasmado. Y eso es lo que le recomiendo a cualquier emprendedor que nos esté viendo. Vas a asociarte, siéntate. Y hay gente que le da miedo sentarse porque dice, ¿y si no queremos lo mismo? Pues mejor saberlo ahora, Sí. ¿no? No te metas. La ilusión de tener el negocio sea como sea, no, es que te vas a equivocar. Siéntate, saca de encima de la mesa, ¿qué esperas tú? ¿Qué esperas de mí también, no? ¿Qué esperas de mí como socia? Yo recuerdo lo primero que te dije es, yo no voy a estar operando en la parte ejecutiva, porque, claro, tengo otras empresas, tengo otras cosas, entonces eso si lo quieres de mí, yo no lo puedo dar. Entonces, es mejor decirlo. Que la otra persona espere de ti algo y que luego venga como, es que claro, no está remando como yo, no está, ¿no? No están los objetivos claros. Sí. Entonces, hay que soltar todo. Es importante para que también seas feliz, para que no te pase esto de que luego llegas a casa y te queda ahí algo de, esto no tengo claro que me esté haciendo feliz, porque efectivamente estás haciendo algo que no quieres hacer. Lo mejor es ver también que se te da bien, si es que no os ponéis de acuerdo, pues esto hay que hacerlo. Y mientras no se pueda delegar, que sería lo mejor en futuro, a quién se le da mejor o quién lo odia menos, porque hay que hacerlo. Pero lo ideal es que en una empresa puedas hacer lo que se te da bien y además te gusta. Y así siempre va a salir bien. Y esos dos socios tienen que aportar algo, ¿no? En el sentido, tú y yo tenemos muy claro que tú aquí eres la super crack en reflexología y además eres muy buena en todo, o sea, aprendes muy rápido. De hecho, primeras campañas las has hecho tú, o sea, es increíble, Tamara, es pues como muy pluridisciplinar, ¿no? Pero que al final yo tengo una expertise que si lo aporto a la empresa, teníamos claro que iba a crecer. Yo siempre te decía, Tamara, si es que tú sola podrías hacer esto, o sea, ibas a crecer muy rápido. Y tú me decías, sin yo decir nada, ya, pero yo sé que contigo voy a ir más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué te aporta la persona? ¿Qué es lo que tú quieres con este objetivo? ¿Y qué te aporta la otra persona? Porque el error común que hacen las personas al asociarse es asociarse a una persona que hace exactamente lo mismo que él. Entonces, ahí eso va a chocar. O sea, Dos no tiene gallitos en un corral. Exacto, no puede ser. No, debes de asociarte con personas que tengan de lo que tú careces, Claro. para que te complementen. Totalmente. Recuerdo también, una persona que me dijo, no, me quiero asociar ahora con unos amigos y tal. Y yo, ¿y qué te aportan los amigos? No, es que somos 4 y así podemos tener algo de dinero. O sea, solo es dinero. Vete a un banco. Vete a un banco que lo devolverás y no tienes que pagarle toda la vida, no hay discusiones. O sea, la única discusión que vas a tener con el banco es si no has pagado la letra final de mes, ¿no? Pero vete a un banco, vete a un inversor.
te ponga dinero. No te asocies con amigos que nunca han tenido un negocio, que no tienen ni pajolera idea de marketing, ni de gestionar un negocio. Eres el único que sabes y te asocias con ellos solo para que te pongan 2.000 euritos cada uno. Mal negocio. Yo dije, va a acabar mal, va a acabar muy mal. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? La necesidad esa de, bueno, o por quererlo hacer acompañado, porque no me atrevo a hacerlo solo. Si no necesitas a la persona, hazlo solo. Búscate un mentor, pero ¿También? no te busques un socio. Exacto. Mentor, le pagas lo que sea y Que y te ya ayude, está. que te acompañe, que te coja de la mano, Exacto. pero le pagas honorarios y ya está, y luego no te peleas con nadie en tu casa. Totalmente. Que igualmente, aún así, está bien también tener mentores, porque si no, gracias a que tú eres una gran mentora. Yo y- sigo teniendo mentores constantemente. Ahora me voy a México, luego me iré a Austin, a Texas, en octubre. En noviembre tengo otro viaje también. Cada mes, de hecho, tengo una semana fuera con mentores. O sea, Es lo previo a tener un socio, que te enseñen qué hay ahí en el Claro. mundo y luego puedas saber qué necesitas y si realmente hay alguien que necesites que complemente tanto esa parte. vamos a hacer un recap de todo lo que hemos hablado ahora, de que me gusta que se lleven como esos highlights de todo lo que hemos visto, ¿no? Dejar un negocio cuando ya sientes que no. Y te voy a pedir una frase para cada una de las cosas que hemos hablado. ¿Qué le dirías a una persona que está pensando ahora mismo, quiero dejar mi negocio porque no me hace feliz, pero no sé cómo, no me atrevo? No hay una frase para eso, hay que dejarlo. Se moverá todo para que se encuentre aquello para lo que realmente estás destinado, te aparecen las oportunidades, pero si no sales de ahí nunca va a llegar ninguna otra oportunidad y vas a seguir exactamente igual el resto de tu vida. Es una decisión personal, hay personas que quieren ser infelices. Ya, es verdad, Si quieres ser feliz, sal de ahí. totalmente. Vamos a hacer el recap. Esto igual era una excusa para que me toques el pie otra vez, pero no, vamos a... Encantada, ¿eh? Bueno, venga, va. Lo volvemos a enseñar. Sí, muy rápido. Vale, Estás estresado. ¿Y qué zona tal? de la cabeza, sistema nervioso central, y lo que vamos a hacer es hacia abajo, con un poquito de presión, pero sin hacer daño, con cualquier aceite que tengas en casa, durante cosa de medio minutito por cada pie. Perfecto. Lo tenemos. Te podría haber alargado la conversación un ratito más para que no te des más el pie. Que además de tratarte, esto es lo fantástico de la reflexología, que claro, es gustoso. O sea, que toquen los pies. Hay gente que le da como grima, ¿no? ¿Te has encontrado algún cliente que te diga...? Sí, pero hay trucos para poder empezar la sesión sin que tengan cosquillas si las suelen tener, para que se abran y poder tratarles. Hay trucos. Genial. ¿Qué más hemos visto? Socios. Venga, yo creo que han sido como los tres temas principales, ¿no? Que es la reflexología, cómo dejar un negocio cuando esto no tiene sentido, y socios. Último consejo de te vas a asociar con alguien. ¿Qué buscar? Algo que te complemente y si no cubre tus carencias, búscate un mentor. No te busques un socio. Genial. Pues mil gracias, Tamara, por estar Gracias a aquí. ti. Ha sido un placer. Yo creo que se han llevado mucho contenido de valor y ojalá puedan buscar más sobre reflexología, ¿no? De cómo les puede ayudar, porque hemos visto el estrés, pero hay de todo. Nada, espero que nos podáis seguir en Semillero Hub, que ahí iremos colgando cositas de cómo vamos evolucionando, pero vamos, que tiene... Nuestra previsión es muy optimista, pero muy realista, y creo que vamos a hacer un impacto muy, muy grande en el mundo con la Escuela de Reflexología. Así que honrada de ser tu socia. Yo más. Y Eres la mejor socia que podría haber deseado tener porque nunca nadie tuvo la posibilidad de estar en ese puesto. Es decir, eso lo creaste tú. Nunca jamás me hubiera planteado asociarme con nadie y contigo no tuve ninguna duda. Gracias. ¿Es verdad? Muchas gracias, bonita. Pues nada, gracias a todos también por estar un día más aquí en este podcast y nos vemos la semana que viene. Gracias, Tamara. A ti.